Bueno, empieza Rodrigo a tocar. ¿Listo? Sí. Muy buenos días todavía. Para mí es un enorme privilegio estar en este local con dos grandes historiadores, ¿no? Uno que ya no está presente, que es el doctor Floris Margadán, que fue alguna vez, hace más de 30 años, mi profesor en algún curso propedéutico del doctorado, y que pues nos despertó este amor por la historia del derecho y por la historia del derecho mexicano. Y ahora con un gran organizador al que le agradecemos que nos haya invitado a participar, con el doctor Luis René Guerrero Galván, que es otro gran historiador que ha realizado la posibilidad de que este evento sea posible con todos ustedes. Tengo el privilegio de moderar esta mesa y me gustaría que el maestro César Leiva nos hiciera favor de darnos unas palabras que tienen que ver con esta actividad que realiza importantísima en la defensa de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Te van a dar Muchas gracias. Primero que nada, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas y, por supuesto, a la mesa del presidio en la participación. Rápidamente, a nombre del magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el doctor Plácido Morales Vázquez, primero que nada, hacer un reconocimiento por la invitación, un saludo a todos los que de manera virtual del Tribunal Federal están conectados y siguiéndonos, también a los compañeros de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y, por supuesto, a los colegios de abogados laboralistas en el país que le integran. En Guerrero, sin lugar a dudas, que nos están siguiendo también. Yo soy presidente también en Guerrero de este colegio. Y bueno, este reconocimiento de verdad a este esfuerzo y sobre todo a esta relación institucional que a partir de hoy, gracias al maestro Alfonso Aparicio y por supuesto al doctor Luis René Guerrero, pues hoy habrá entre el Instituto de Investigaciones y Capacitación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que un servidor preside, y bueno, también invitarlos a que si ustedes gustan en esta relación institucional que muy pronto, en pocos días habrá con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, las puertas abiertas de esta revista Justicia Social, que es una revista eminentemente laboralista, que nació hace ya casi 10 años como la revista oficial de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y que hoy evolucionó a ser la revista de la Federación Mexicana. Y finalmente, para cerrar, invitarlos al Congreso Nacional de Derecho Burocrático, que se llevará a cabo en Zihuatanejo, Guerrero. Espero que les guste. Ahí está la invitación, donde muchos de los que están aquí presentes, como mi querido maestro Alejandro Avilés, el maestro Alfonso Aparicio, serán ponentes, y muchos académicos más, como la doctora Rosario Jiménez Moles, la doctora María Ascensión Morales Ramírez, que ustedes conocen, catedrática de la UNAM, y vaya, muchísimos hombres y mujeres que nos darán luzos en el tema de derecho burocrático. Así que muchísimas gracias, maestros, por la participación y por darnos la oportunidad, a nombre del tribunal, un reconocimiento pleno a este gran esfuerzo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias. Al contrario, muchas gracias y estaremos pendientes de ese interesantísimo Congreso de Derecho Burocrático, ¿verdad? Que es uno de los temas que tenemos pendientes para la evolución del derecho al trabajo en este país. Bueno, pues entrándole lleno, porque ven que el tiempo es oro, tengo hoy el enorme privilegio de estar con dos amigos que además una de las cosas que les caracteriza es su impulso, su juventud y un conocimiento especial de este mundo que nos atropelló ahora con la pandemia, que es el teletrabajo. Este trabajo que se desarrolla en condiciones que afectan muchísimo a quienes lo prestan y que de alguna forma hoy en día está cuestionado con esta nueva o reciente NOM 37 sobre el teletrabajo, y también con una iniciativa que fue muy criticada en su momento porque no reguló las formas jurídicas realmente existentes del teletrabajo. A mi derecha tengo el privilegio de saludar a José Alfonso Aparicio Velázquez,
que ustedes conocen, es un joven talento del Derecho del Trabajo y de la Investigación Jurídica. Él cursó la licenciatura y maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Esta última, a unos días de presentar su examen de posgrado certificado en normas internacionales por el Centro Internacional de Formación de la OIT, en Santo Domingo, República Dominicana. Es egresado del Seminario de Posgrado Internacional sobre Derechos Fundamentales del Trabajo, bajo el auspicio de la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Isla Margarita, Venezuela. Además, cuenta con estudios de Derecho Constitucional del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, avalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es miembro de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, también de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM como profesor de asignatura en la materia conocida como Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo. 2 materias en una materia, qué cosa. Así como en cursos, diplomados, ponencias en la materia de la misma casa de estudios, como en los poderes judiciales del Estado de Morelos, de Tlaxcala, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Centro de Investigación e Innovación Tecnológicas de la Información y Comunicación, Infotec, en la Universidad de Guadalajara, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Escuela de Argumentación Jurídica de Puebla, Centro Universitario Emmanuel Kant, Universidad Indoamericana de Ecuador, Universidad Amazónica de Pando en Bolivia, Escola Superior de Abogacía da Ordem do Abogados do Brasil, y en Sao Paulo, y de la Universidad de la Gran Colombia en Panamá y Venezuela. Forma además parte del comité editorial de la publicación Última Jurisprudencia Laboral, editada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es vocal de la revista latinoamericana de Derecho Social, editada por este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta con diversas publicaciones en libros colectivos y revistas científicas arbitradas, nacionales e internacionales en materia laboral. Recientemente destaca su participación con la jurisprudencia en México, Axiomas de los Derechos Humanos Laborales, en la obra de El impacto de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, editada por esta Casa de Estudios, por la UNAM. El derecho del trabajo en pandemia, en la obra de Lo que la pandemia nos dejó, editada por Porrúa, así como en la obra A 5 años de la reforma laboral, efectos, perspectivas y retos. Homenaje a nuestro querido maestro de todos los laboralistas, Néstor de Buen Lozano, editada por Tirán Loblanche, y es articulista de temas laborales para SPR Informa, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y eso que es un resumen, ¿eh? Fue asistente de investigación en el área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, abogado del despacho Aparicio Abogados, Servicios Legales y Profesionales, y funcionario en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, recientemente rescatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es funcionario de la Comisión Federal de Electricidad. Un privilegio tenerte aquí, querido Alfonso, y gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí. A mi izquierda tengo nada más y nada menos a un compañero experto en el ámbito del teletrabajo. Como lo ven, ya se permitía el teletrabajo infantil en la época que empezó a estudiar aquí mi querido Patricio Gleason Ruiz. Él es socio de la firma Gleason Abogados, Sociedad Civil, egresado de la Universidad Tecnológica de México, con estudios de maestría en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho, miembro de la Comisión Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, y actualmente presidente de los jóvenes juristas de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Y tenemos el privilegio de tener en línea, asumo que ya está conectado, a Rodrigo Azócar Simoné, que es abogado litigante y asesor especializado en Derecho del Trabajo y profesor de la Facultad de Derecho UC. Es licenciado en Derecho en la Facultad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde ahí nos saluda nuestro querido ponente, y es licenciado en Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca y la Universidad de Valencia, magíster en Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y en Docencia Universitaria y en Doctrina Social de la Iglesia.
Es abogado de litigante, asesor de empresas, trabajadores y sindicatos, tanto en su ejercicio profesional privado como vinculado a la clínica jurídica Derecho. En el ámbito académico, es profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Clínica Jurídica, ambos dentro de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor y relator de distintos cursos de pregrado y posgrado, talleres y programas de dicha universidad y de otras entidades. Es profesor invitado en cursos de posgrado en universidades nacionales, autor de publicaciones y expositor en seminarios, congresos y encuentros nacionales y extranjeros. Dentro de sus actividades destacadas, ha sido director del Departamento de Práctica y Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, consultor de la OIT, miembro del Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial, miembro de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, fundador y director del Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores de Derecho UC, y consejero asesor del Programa de Reformas de la Justicia UC, profesor encargado del proyecto de litigación oral y derecho UC. Rodrigo Azócar Simonet, si es posible, nos gustaría que él comenzara esta participación. No sé si lo podemos ver. Sí, estoy acá presente. Saludos afectuosos, vemos que todo funciona, es tuyo el micrófono, bienvenido. Perfecto. Bienvenido a este evento y al Instituto de Investigaciones Jurídicas, es todo tuyo. Muchas gracias a todos, la organización, especialmente a don Luis René Guerrero, ¿cierto? Es una alegría también compartir esta mesa con amigos que también de alguna forma hemos ido también vinculando a través de los jóvenes juristas y distintos también otros espacios académicos. Voy a pasar a compartir pantalla, ¿cierto? Ahí estoy compartiendo pantalla. Denme un segundo, quiero ajustar Perfecto. Sí, quiero ajustar ahora la pantalla para poder, estoy con dos pantallas, en una pantalla tengo la presentación y la otra para también poder verlos a ustedes. Bien, entonces el tema que hoy día quiero compartir con ustedes se refiere a plantear los desafíos del teletrabajo post pandemia y eso lo va a hacer desde tres perspectivas. Primero vamos a hablar un poco, vamos a hacer proyección, ¿no? Cuando uno hace proyección es bueno ver qué ha pasado hacia atrás y a partir de eso uno hace proyecciones, como cuando uno conoce a una persona o hace una entrevista de trabajo y uno se da cuenta que finalmente qué es lo que hizo antes en determinadas situaciones. Normalmente las conductas pueden mantenerse en el tiempo, si es que no hay factores externos que los cambien, y eso es uno de los elementos que quiero también conversar con ustedes. Entonces, la hoja de ruta de estos minutos es hablar antes de la pandemia, ¿cierto? Durante la pandemia y los desafíos post pandemia que uno puede advertir o alertar. Bien, entonces hablar un poco del proceso del teletrabajo, del trabajo a distancia antes de la pandemia. Es importante volver a recordar que había una inexistencia de regulación en la mayoría de los países. A mí el año pasado me tocó hacer un trabajo también, participar de una investigación de la oficina del regional de la OIT sobre el teletrabajo, y uno se da cuenta que previo a la pandemia eran muy pocas las normativas que existían en los países de teletrabajo. Y mayoritariamente ocurría esto, había interpretaciones judiciales, interpretaciones administrativas, ¿cierto?, que se referían al teletrabajo, porque esto estaba de alguna forma inmerso dentro de políticas empresariales, cierto acuerdo entre trabajadores y empleadores, pero no había una regulación. En el caso chileno, interpretación o más bien jurisprudencia judicial, esa no existía. En el caso de la resolución de la administración del Estado, que en el caso chileno, la Dirección del Trabajo, además de fiscalizar, tiene la facultad de interpretar la normativa y emite pronunciamientos, dictámenes, y a partir de eso, la Dirección del Trabajo decía que esto no estaba regulado y que no tenía ninguna competencia para regularlo, por lo cual quedaba entregado a las partes, ¿no? Y de ahí uno puede también entrar a revisar que hay una serie de prácticas empresariales que a través de ciertas políticas internas, de ciertos anexos, ciertos programas de teletrabajo, podían eso empezar de alguna u otra forma a implementarse, pero siempre con este temor de que no estaba regulado, ¿no? Con este asunto.
Otro asunto que también es importante señalar a propósito de estas prácticas empresariales, estas políticas, por lo menos en el caso chileno y en otras legislaciones, uno advierte que todas estas prácticas que tenían las empresas fueron recogidas, o esos problemas o esas situaciones fueron recogidas en las distintas legislaciones. O sea, esa experiencia previa de alguna forma también sirvió. Y por otro lado también es reconocer que esto se hablaba a propósito también del centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Este es uno de los temas del futuro del trabajo, ¿no es cierto? Uno pensaba que esto venían en 10, 15 años y con la pandemia sabemos que esto llegó de golpe y de alguna forma, pero se trabajaba desde ese punto de vista como futuro del trabajo, con la automatización, junto con otros problemas que muy bien en la Comisión del Centenario de la OIT también pudo trabajar y nos compartió en su momento a la comunidad y a los distintos actores sociales que componen la OIT. Ese era un poco, a breve resumen, un poco lo que estaba antes de la emergencia sanitaria, ¿cierto? Y durante la pandemia, sabemos que tuvimos, y ustedes ya algo se ha ido conversando también de esto, y muy vinculado con la mesa anterior, que hubo una necesidad también acá, a propósito de la pandemia, cuando presentaban algunos temas a propósito del trabajo a través de plataforma. Claro, hay una necesidad de los trabajadores, necesidad empresarial, y esto empezó a ser masivo el teletrabajo, ¿no? Primero porque tuvimos que encerrarnos, ¿cierto? Esto ya es casi todo sabido, pero es casi historia, ¿no? Por el lado de las empresas para seguir operando, para el lado de los trabajadores para evitar contagios, ¿no? Hay varias razones más, pero me parecería que centrarme en esas dos, en esas dos necesidades, ¿no? Y a partir de eso hay una regulación que uno podría catalogar, entre comillas, de masiva, ¿cierto? Distintas legislaciones a nivel latinoamericano y los invito a que puedan revisar ese informe al cual participé de la OIT, que tiene un estudio, insisto, a nivel latinoamericano comparado de todas las legislaciones nacionales. Y uno puede advertir una serie de problemas y de interpretación, ¿ya? A los cuales me voy a referir ahora con un poquito más de detención. ¿Y por qué quiero hablar de estos? Porque quiero hablar de esto porque, insisto, uno hace un ejercicio de predicción. Esos mismos problemas que tuvimos durante la pandemia o que estamos teniendo hoy día, post pandemia van a sufrir y vamos a tener que hacernos cargo, ¿no? Como voy a concluir al final de mi presentación. Un primer asunto que uno tiene que tener en cuenta por eso de los temas de aplicación, de interpretación, es qué se considera teletrabajo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia conceptual con otras figuras, con el trabajo a distancia, por ejemplo? ¿Qué es teletrabajo? ¿Cuándo aplica esta legislación? ¿Cuándo no aplica esta legislación? Que uno de los primeros problemas que teníamos, no hay que olvidar que en algún momento se cuestionó la aplicación en algunos países, se cuestionó, por ejemplo, si es que había, por ejemplo, en Argentina se cuestiona si es que era teletrabajo o no, porque esto era un acto de autoridad, el que los trabajadores no pueden ingresar o trabajar presencialmente. Entonces, de alguna forma, insisto, el elemento conceptual, yo creo que se generó en varios países algunos problemas, en el caso chileno también, a propósito de los trabajadores de la educación, también se presentó ese problema, y eso incluso a nivel de jurisprudencia en tribunales de justicia. Entonces, insisto, un primer elemento que hay que ver es, determinemos qué es el teletrabajo, la diferencia con trabajo a distancia, si es que la existe, y cuándo va a aplicar y en qué casos no. En el caso chileno tenemos ahí un elemento conceptual bastante resuelto. Insisto, fue una de las primeras normativas en marzo del año 2020. Nosotros ya teníamos una ley de teletrabajo en Chile. ¿Por qué? Porque ya veníamos discutiendo, esta ley venía ya discutiendo, no es que hayamos sacado tan rápido la ley, sino que ya venía con un proceso de reflexión. Entonces, un primer elemento, el elemento conceptual, que yo creo que hay que revisarlo también post pandemia. Después tiene que ver con los acuerdos, ¿no? Y ahí siempre han surgido dos grandes asuntos que hay que ver. Primero, la voluntariedad, ¿no? Este es si el teletrabajo es algo voluntario o no para los trabajadores, ¿cierto? Insisto, en la pandemia teníamos el problema de este tema de la obligatoriedad o este acto de autoridad que tenían la autoridad sanitaria de cerrar y no permitir los ingresos ni la salida el ingreso a los lugares de trabajo ni la salida de nuestros hogares. Pero también no solamente la voluntariedad, que es un elemento central del teletrabajo, sino que la reversibilidad. ¿Cómo volvemos? Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy día, ¿no? ¿Cómo se vuelve, después del periodo de teletrabajo, al original, si es que ese sistema no funciona? En el caso chileno, ¿cómo se ha resuelto? Se ha resuelto de que hay dos puntos, hay que distinguir, ¿no? El trabajador que fue contratado vía de trabajo a distancia, hay que hacer un anexo de contrato, una modificación que le permita, y con acuerdo de las partes, retomar, o más bien cambiar la modalidad de trabajo presencial, porque nunca fue de esa forma. Mientras que el trabajador que fue contratado de manera presencial
y después cambió a teletrabajo, ahí es unilateral, cualquiera de las dos partes puede, dando un aviso previo por escrito, ¿cierto? Con cierta anticipación, pueden volver al estado anterior. Otro asunto también que fueron surgiendo y que hoy día también nos van a generar algunos debates que vamos a hablar un ratito más, tiene que ver con el lugar, con la jornada de trabajo, quién escoge el lugar, cómo se controla la jornada, cómo se establecen los límites de la jornada, y ahí el famoso derecho a la conexión también tiene que ver y ha surgido con harta fuerza a propósito del teletrabajo. También temas de seguridad y salud en el trabajo, con materias de prevención, qué materia de prevención se puede o no se pueden hacer en los lugares que son muchas veces elegidos por los propios trabajadores libremente, que no necesariamente coincide con el lugar del domicilio del trabajador, muchas veces no un lugar físico que es determinado y que sea siempre el mismo. ¿Y qué pasa en caso de accidente del trabajo y enfermedades profesionales? ¿Cuál es la esfera de protección del que tiene el empleador? ¿Cuál es el deber de responsabilidad que tiene? Y también en casos chilenos y en otros países tenemos leyes que tienen cobertura de un seguro especial de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, y uno dice hasta qué punto alguna actividad doméstica va a ser considerado no teletrabajo. Por ejemplo, un caso que se resolvió hace unos meses, un trabajador que iba a conectarse a un segundo piso, a donde tenía su lugar de trabajo, de teletrabajo, y él subía la escalera, tuvo un accidente. Y uno dice, o la persona que hizo un break y fue y se sirvió un café y se quemó con el café. Entonces ahí hay mucho casuístico que vamos a hablar un ratito más de eso también. Y por último, hay otros asuntos que también fueron importantes, la diferencia entre trabajadores presenciales y remotos, a propósito de que no sufrieran un grado de menoscabo, ¿cierto? Diferencia arbitraria en remuneraciones, en la participación de ciertas actividades, etc. También temas colectivos, ¿no? Fundamental ahí cómo se reconfigura lo colectivo, cómo se resguarda también lo colectivo en términos amplios, ¿no? Vamos a hablar quizás de eso ahora, o quizás lo puedo dejar para las preguntas si es que surge la inquietud. Y por último, otro asunto que también yo mapeo más o menos importante era quién paga los equipos, las herramientas de trabajo, quién paga el internet, quién paga el computador, tanto la utilización como la reparación, el mantenimiento, etcétera. Todo eso también son temas que de alguna forma fueron y van a seguir siendo importantes durante la emergencia sanitaria y con posterioridad. A partir de eso, ya fui adelantando algunos de estos elementos. Es importante ver que hay unos desafíos que surgen ahora después de la emergencia sanitaria. Nosotros en Chile, en principio, el día 31 de 31 de agosto, perdón, 30 de agosto, no hay 31. El 30 de agosto nosotros concluimos la alerta sanitaria, ¿no? Con eso, en principio digo, porque la autoridad podría prorrogarlo, todavía no está tan claro, pero es bien probable que con eso nosotros concluyamos, ¿cierto? La alerta sanitaria, y con eso toda esta emergencia sanitaria y todas las medidas excepcionales que tuvieron, sin perjuicio que hace unos años anteriores también habíamos concluido el estado de excepción constitucional, que tiene otras características. Y a partir de eso uno podría decir, bueno, ¿qué viene después de esto? ¿No? Primero es preguntarse si esto va a continuar con la misma intensidad o no, y de la misma manera. ¿Por qué? Porque uno ha visto encuestas, ¿cierto? Hay varias encuestas dando vuelta a nivel nacional, latinoamericano, que se les pregunta a las gerencias, a las personas de recursos humanos, de gestión de personas más bien, o relaciones laborales, y da la impresión que va disminuyendo el teletrabajo, ¿no? Y hay una proyección de la empresa, de alguna forma una presión a la presencialidad, y que pareciera que cuando dijimos el teletrabajo con la pandemia, hay dos cosas que siempre se concluían. Uno, el teletrabajo, la pandemia permitió mostrar que la empresa y los trabajadores pueden teletrabajar, que antes siempre había duda, y las empresas siguieron funcionando. Y por otro lado, la otra conclusión que siempre se escuchaba en todos los foros era el teletrabajo que llegó para quedarse, ¿no? Y pareciera que ahí hay alguna situación que advertir, que va a cambiar la intensidad, la manera, etc. Segundo, ¿qué ocurrirá con el funcionamiento de la empresa y la situación de que trabajadores que actualmente están prestando servicio teletrabajo? Hay ciertas excepciones, por ejemplo, el caso chileno, algunos trabajadores por situaciones médicas o por el cuidado de menores, de niños, niñas, adolescentes más bien, están teletrabajando. ¿Cómo esos trabajadores que ya se acostumbraron de alguna forma van a retomar acá? ¿Cómo las organizaciones se van a tener que cambiar? Insisto, son más desafíos organizacionales.
ante la presión de la presencialidad, ¿cómo se va a compatibilizar el trabajo presencial con el trabajo a distancia, este formato híbrido? De alguna forma, nuestras legislaciones estaban pensadas para la pandemia, ¿no? Pero no para después de la pandemia. Entonces, eso de alguna forma va a impactar en el teletrabajo. Otro aspecto que también quiero compartir con ustedes, que son con desafíos que hay que ver cómo las legislaciones, cómo los sistemas, cómo las relaciones laborales se van a hacer cargo, tiene que ver con la forma en que se van a abordar los tiempos de trabajo, ¿no? Las limitaciones a los tiempos de trabajo, que en la pandemia muchas veces no tenían horario, no tenían limitaciones, y eso genera una serie de problemas, pero también había que, entre comillas, hacer el trabajo, ¿cierto? Como lo plantean muchos trabajadores. ¿Qué va a pasar con el derecho a la desconexión digital, con la desconexión del trabajo? Y finalmente con este gran beneficio que en principio tiene el teletrabajo, que es conciliar de mejor forma la vida laboral, la personal, con los tiempos de trabajo, y de esa perspectiva, insisto, que no sea un arma de doble filo, ¿no? Que muchas veces se podría transformar para muchos trabajadores. También es importante ver cómo nos vamos a resolver los asuntos de la seguridad y salud del trabajo. Hoy día ya en régimen funcionando, con la posibilidad de hacer labores preventivas, yo creo que eso es un elemento súper importante. Lo mismo que pasa con los derechos mentales, ¿qué pasa con la privacidad del trabajo? ¿Cierto? El lugar donde está prestando servicios, ciertos datos personales, tanto la confidencialidad, por otro lado, también de los trabajadores de la información, porque queda de alguna forma acceso público también el lugar que está haciendo. Entonces, ahí hay temas de derechos fundamentales vinculados a las personas que creo que es importante también considerar. ¿De qué manera de alguna forma también se trabaja en temas organizacionales y de organización del trabajo, que también son importantes? Y finalmente, dos grandes conclusiones, ¿cierto? Preguntarse qué nuevos desafíos tendrán las empresas, ¿cierto? Y los trabajadores en este contexto. Hay muchos de lo que planteaba al comienzo, ¿no? Temas conceptuales, temas de los acuerdos, del lugar y la jornada de trabajo, de la seguridad y salud del trabajo, de estos menoscabos, diferencias, de temas sindicales o de lo equipo y las herramientas de trabajo, como mencionaba al comienzo, que van a ser importantes ver cómo se va a configurar, cómo se van a reconfigurar y cómo van a hacerse cargo hoy día eh, las empresas, y por otro lado también los trabajadores, cómo se van a adecuar a este nuevo funcionamiento de las organizaciones. Y a partir de eso uno también puede preguntar, ¿se va a justificar, como tenemos muchas normativas de teletrabajo, se van a justificar algunos cambios normativos o de interpretación normativa a nivel de la administración del Estado o de manera judicial? En el caso chileno, yo me atrevería a decir que tenemos varios desafíos para que el teletrabajo pueda continuar trabajando, insisto. Uno puede levantar información tanto de los trabajadores como los empleadores, varios asuntos que yo creo que hay que hacerse cargo. Creo que desde el punto de vista de la interpretación administrativa, judicial, más bien desde el conflicto, creo que hay que ver cómo podemos aportar desde un punto de vista del diálogo social, generar mesas de trabajo, mesas de diálogo que permitan poder levantar estos asuntos, ver algunas conclusiones que puedan impulsar algunos cambios normativos en la materia. Con esas reflexiones voy concluyendo estos minutos que me concedieron. Les agradezco mucho la atención. Con lo que yo quería presentar, insisto, es un ejercicio de proyección, de alguna forma hablar con el estado del arte antes de la pandemia, durante la pandemia, los problemas que de alguna forma uno puede mapear con mayores características a nivel latinoamericano, ¿cierto? Y por otro lado también dejar abiertas las preguntas, ¿cierto? Para la reflexión, para el debate, para que cada sistema normativo y cada empresa, en virtud de cada relación laborales, puedan hacerse cargo, insisto, a propósito de estos desafíos, para que el teletrabajo no haya sido algo que pasó en la pandemia, un stop en nuestras relaciones laborales, sino que sea algo que pueda seguir incorporándose por los beneficios que trae tanto para la empresa como para los trabajadores y para la sociedad en general. Muchas gracias por la atención y le agradezco nuevamente la consideración y la invitación a este espacio. Estimado Rodrigo, un privilegio escucharte, una visión integral de lo que sucede con el teletrabajo ha sucedido en Chile. Tenemos la impresión que ustedes estuvieron un poquito mejor preparados que aquí en México, que dejamos hasta la post-pandemia o la mitad de esta, la regulación del teletrabajo. Y efectivamente, como dices, el teletrabajo quedó llegó para quedarse. En pocas palabras, no se va, está presente. Y ahora, como tú lo comentabas, vienen otras dificultades. Ahora le cedo el uso de la palabra a mi queridísimo amigo y además especialista en un montón de temas, pero concretamente en las tecnologías de la información y en el teletrabajo, al licenciado José Alfonso Aparicio Velázquez. Es tuyo el micrófono. Muchas gracias, maestro Loyo.
Buenas tardes, buenos días todavía a todos. Pues en primer término, no puedo empezar esta mesa sino agradeciendo a el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a su directora, la querida doctora Mónica González Contro, que yo recuerdo que desde que fui asistente de investigación en este instituto, era la secretaria académica, después de tiempo fue la abogada general de la universidad y ahora es la directora del instituto, la primera mujer directora de este instituto que es muy importante para todo el país, para México y para incluso el mundo en el mundo de las ideas y producción del derecho. Por otro lado, también, por supuesto, agradecer al doctor Luis René Guerrero Galván, quien realmente es quien nos convoca a esta discusión, a estas mesas importantes en materia laboral y que entiendo, según él lo ha dicho, es parte de un ciclo de seminarios que no solo incluirán lo laboral, sino que se seguirán a lo civil y a lo penal y a otras materias como la historia. Bueno, pero en el tema, una vez dicho esto, en el tema laboral, me gustaría hacer previamente a iniciar el punto central de la plática, dos advertencias. La brújula de navegación, expondré en 3 puntos. Primero, un contexto muy breve del tema del teletrabajo en México. 2, haré una crítica de forma y fondo. Y por último, haré algunas consideraciones a modo de propuestas. Y la segunda advertencia que debo hacer es que no voy a tocar la parte de la norma oficial mexicana, porque previamente, platicando con el colega de la mesa, el querido licenciado Patricio Gleason, él va a tocar ese tema, así que yo no me meteré en su territorio. Y por otro lado, también, así dicen, breve es bueno, si uno es buen, breve es bueno, y si uno es malo, 2 veces mejor, ¿no? Menos malo. Entonces, trataré de ser muy breve. Yo he calificado, inicio con la primera parte, al teletrabajo como en México como una reforma inconclusa. No quiero hacer una exposición o quiero cambiar el ritmo de la exposición de cuando se habla de teletrabajo, sobre todo en México, que escucho en algunos colegas como con campanas al vuelo o con una efusividad muy grande porque se reguló por primera vez en nuestro país. Sin embargo, yo considero que es inconclusa. Eso no quiere decir que sea mala, sino que es parte de un proceso que tiene un antecedente y que todavía falta por concluir, por culminar, por consolidar. Y esto lo afirmo porque para poderlo analizar se debe revisar los antecedentes del propio teletrabajo. Siempre cuando se habla del teletrabajo dicen, bueno, el antecedente primero es que había un trabajo a domicilio y que en el 2012 se le metió o se introdujo en la reforma laboral el tema tecnológico. Entonces dicen, este es el primer antecedente, pero en realidad podemos hacer un análisis mucho más detallado de los antecedentes y que encontramos que incluso antes de 1917 en Oaxaca ya había regulado el trabajo a domicilio. Después, en la ley del 31 se reguló el trabajo a domicilio y fue en el 70 que se reiteró la regulación del trabajo a domicilio ya como un trabajo especial y después lo que les decía, anticipaba, ya en el 2012 se introduce la parte tecnológica. E incluso yo encontré bibliografía que en el 2012 ya hablaban de que de facto ya había una regulación del teletrabajo. Viene el 11 de enero del 2021 y se regula ya la parte expresa en un capítulo especial, en un título especial que es de trabajos especiales, el teletrabajo. Y entonces ya lo llamamos con nombre y apellido, lo separan del trabajo a domicilio y eliminan la parte tecnológica y se parece mucho la definición del trabajo a domicilio a la que trasladan al trabajo en la modalidad de teletrabajo.
¿Por qué? Porque realmente la diferencia, si hacen un comparativo entre los dos artículos, es la parte tecnológica. Más adelante voy a adentrarme en ello. Ahora, también me gustaría decir en esta historia, y esto ya entro, digamos, a la parte ya crítica, a la parte de críticas de forma y fondo, y me conecta muy bien con lo que mencionaba mi querido amigo Rodrigo Azocar, eh, respecto de la pandemia. Es la primera crítica que yo haría a la reforma. Es una crítica de forma porque no significa que esta crítica que haga no tenga impactos en la pandemia, pero quiero decirles y advertirles desde ya que la pandemia no fue motivo, no fue razón en la exposición de motivos ni en la realidad de esta reforma. La reforma proviene de una iniciativa, cuando se analiza la historia de esta reforma, que fue previa a la existencia de la pandemia. Fue en el 2018 en que una senadora del PAN propuso una iniciativa al teletrabajo. Esa iniciativa de esta senadora se aprobó casi en sus términos. Es la reforma que tenemos aprobada en la Ley Federal del Trabajo. Fíjense la fecha en la que ocurrió esta iniciativa, 2018. La pandemia data de el segundo bimestre del 2020. Entonces, en el 2018, esta iniciativa se pasa en comisiones, pasa al Pleno, se aprueba en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados, tarda en pasar a la Cámara de Diputados y se detiene mucho tiempo. E incluso hay antecedentes. Yo trataba de traer aquí muchos datos específicos, pero los agotaría además por el breve tiempo que tenemos. Y entonces solo mencionaré que se detuvo bastante tiempo en la Cámara de Diputados y sí vino un exhorto por parte de la Cámara de Senadores para que aprobaran esa iniciativa que no le hicieron ningún cambio, incluso habiendo pandemia e incluso habiendo iniciativas de diversos legisladores que se reformara el teletrabajo con motivo de la pandemia. Es decir, la pandemia nunca estuvo en las consideraciones de esta reforma. Hice el análisis de las iniciativas de reforma, de los diarios de debates y de la aprobación en sus términos que proviene, insisto, de esta iniciativa del 2018. Entonces, cuando analizamos que no fue una propuesta del gobierno, que no fue una propuesta considerando la pandemia, desgraciadamente no lo encontramos o no podemos enmarcar a México dentro de este paquete de reformas emergentes con motivo de la pandemia. Por eso no hay ninguna consideración a la pandemia. Luego se expidió la norma oficial mexicana, que no me voy a meter en ella, y solo hace una o dos consideraciones a la pandemia en la exposición de motivos. Nada más. No obstante que algunos que participamos en la consulta de la norma oficial mexicana lo señalamos. Bueno, es una crítica de forma porque no significa que un diseño que no esté en la exposición de motivos, la pandemia no quiere decir que no sirva para una emergencia sanitaria. Sin embargo, voy a adentrarme en la crítica de fondo y voy a observar que realmente la pandemia o los motivos de emergencia sanitaria son un eximente de cumplimiento de obligaciones que establece el capítulo de teletrabajo. O sea, no solo no se reguló el tema de pandemia, no se hizo mención, sino que se hicieron excepciones a la aplicación de obligaciones del teletrabajo, entre las que podrían caer las emergencias sanitarias. Quiere decir que las obligaciones de silla, luz, pago de internet, etcétera, no aplican si hay una pandemia, aunque las personas teletrabajen. No se consideran teletrabajadores de acuerdo al capítulo de la reforma. Siguiente crítica, también basándome en el tema de forma, está en el tema de la reiteración de derechos. No me quiero detener mucho en este tema, pero, por ejemplo, el hecho de que se establezca que las condiciones serán por escritos. Bueno, la Ley Federal del Trabajo, recordemos, el artículo 24 ya lo dice, no para los teletrabajadores, para todos. O que debe tener cierta información como
el sexo, la edad, el domicilio de las partes. Bueno, recordemos que el artículo 25 tiene el contenido del contrato individual del trabajo para todos los trabajadores. Todos estos temas me llevan a pensar si realmente se trata de un trabajo especial, porque como dice la doctora Cursain en uno de sus libros, los trabajos especiales, aunque no hay una definición doctrinal, no hay un catálogo de qué se pone y qué no, tampoco las exposiciones de motivos desde Mario de la Cueva en sus libros o en el Diario de Debates de 1970, se especifica, yo también analicé esa parte, y entonces podemos llegar a la conclusión que más o menos la intención del trabajo especial es generar condiciones un poquito más específicas, incluso excepcionales frente a las reglas generales de todos los demás trabajadores. Noemí en la mesa del día de ayer, la maestra Noemí Monroy, señalaba el tema de los trabajadores del deporte, también existen los artistas y demás. Es decir, cómo sus condiciones pueden exceptuarse o no a las reglas generales. Yo no encuentro excepciones, encuentro obligaciones de pago, de afiliación de seguridad social que no generarían la especificidad de un trabajo especial. Y ojo, no quiero decir, porque en alguna mesa ya también lo hemos discutido, no quiero decir que el teletrabajo no pueda llegar a ser un trabajo especial, pero como está regulado actualmente, no me parece que lo sea. Por ejemplo, pongo un ejemplo adicional en este rubro. La parte relativa a la protección de datos personales. Bueno, es muy loable, muy bueno que como en propiedad intelectual, la Ley Federal del Trabajo repita cuestiones que de manera idéntica señalan otras legislaciones, y a esto es a lo que los laboralistas llamamos como derechos laborales inespecíficos. Pero la expectativa razonable de privacidad, la obligación de un aviso de privacidad, es una obligación que está prevista en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En ese sentido, vuelvo a insistir en la idea que espero que no me la tomen como pesimista, pero recuerden que un pesimista es un optimista bien informado, y entonces en la idea de que es una reiteración de derechos. Seguimos avanzando en esta crítica de forma. Disculpen, estoy un poquito ronco. Les pido una disculpa por la voz. Y me viene una última opinión respecto de este ángulo de la forma, que es respecto a los burócratas y respecto a la protección. Hubieron dos iniciativas también para regular el teletrabajo en el apartado B, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y tampoco se atendió. Muchos me dirían que podría aplicarse por supletoriedad el teletrabajo regulado en la Ley Federal del Trabajo para los burócratas, para el trabajo de los trabajadores al servicio del Estado. Y es cierto. E incluso así existió un exhorto de 2 senadores respecto de que en tiempos de pandemia se aplicara por analogía, después del 2021, el teletrabajo para el sector burocrático. Pero recordemos que esto es una contradicción también en sí misma, porque la Ley Federal del Trabajo aplica a una parte del sector burocrático, aplica a la Comisión Federal de Electricidad, aplica a Pemex, a estas empresas productivas subsidiarias, algunos organismos descentralizados, digo algunos por el tema de la jurisprudencia 196, y entonces suena todavía más ilógico que el legislador no se hubiese asomado a regular el teletrabajo en el sector burocrático. Perdón, recordemos que es la voz, ¿verdad? Hoy sí estoy medio mal de la voz, disculpen. Bueno, recordemos que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2019, el 1 de mayo,
no solo se reguló ni se reformó la Ley Federal del Trabajo, sino se reguló también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Recordemos que el 23 de abril del 2021 no solo se reguló la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo, también se reguló en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es decir, esa receta híbrida ya la había tomado el legislador. No sé por qué no la tomó para los burócratas, que los trabajadores al servicio del Estado no hacemos trabajo a distancia en esta modalidad, es pregunta. Y permítanme, por obvio del tiempo, avanzar a las críticas de fondo. En estas críticas de fondo, solo señalaré que el tema de la brecha digital es muy importante, porque esto que señalaba al principio de romantizar la reforma implica asomarnos quiénes pueden teletrabajar, quiénes pueden migrar a esta modalidad. Y entonces observamos que hay estadísticas un tanto alarmantes respecto al acceso a el Internet en los hogares. Aquí no encuentro la cifra, no me la sé de memoria, pero bueno, es un acceso que está en menos del 40% de la población. Hay una población rural todavía en México, hay trabajos más allá del tema de la vulnerabilidad por temas de género, que también es otra variable a analizar en la desigualdad, que a veces estás muy inseguro en tu trabajo, pero a veces estás más inseguro en tu hogar. A veces un departamento de unos cuantos metros, viven 5 personas, donde trabajas es donde cambias el pañal de tu hijo y donde comes y donde haces todas las actividades. Entonces, esto no lo contempla, digamos, la Ley Federal del Trabajo por principio de cuentas. Claro, algunos me dirán, vamos a asomarnos a la norma oficial mexicana. Y este es el otro ángulo a analizar sin meterme en la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana podría haberse regulado habiendo reforma o no en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, también hubiera sido una oportunidad para regular temas que no necesariamente se regularon en la Ley Federal del Trabajo, porque las normas oficiales mexicanas tienen su propia naturaleza, aunque proviniera en específico de un mandato de la propia reforma del 11 de enero. Permítanme hacer otro comentario muy importante, y este es mi comentario, digamos, central. El tema de los conceptos jurídicos indeterminados. Los conceptos jurídicos indeterminados que usa la reforma, como es ocasional, esporádico, primordialmente, son los conceptos que hacen tan ambiguo en la aplicación de las obligaciones de la propia reforma que casi generan un parámetro de interpretación que esperemos pronto se empiece a definir vía jurisprudencial, que lo dudo, dicho a pie de página, porque para que haya jurisprudencia de estos temas, tendría que haber casos litigiosos y habría que analizar si estos pueden ser motivo de litigio. Yo encuentro que hay una debilidad, por ejemplo, en decir en el 330A que se considera teletrabajo cuando se utiliza primordialmente las tecnologías de la información, que es primordial. Unos dirán, bueno, hay un parámetro cuando se está más tiempo trabajando en tecnologías, o cuando, aunque no estés más tiempo trabajando con tecnologías, el trabajo más importante lo ejecutas con tecnologías. O sea, no, una cosa es cuantitativo y otro es cualitativo. Otro tema a analizar es el tema, perdonen, de ocasional o esporádico, que no se considera teletrabajo cuando se hace de forma ocasional o esporádico. Bueno, la pandemia y la emergencia sanitaria, pues es justo eso. Muchas gracias, qué amable. La pandemia o la emergencia sanitaria es justo eso. Una forma ocasional o esporádica por un decreto del Consejo de Salubridad General para migrar o para resguardarte fuera de los centros de trabajo por una causa ajena al empleador. Y entonces se cae dentro de la hipótesis de excepción. He llegado a ver también la parte de las sanciones
y la parte de las sanciones es muy importante. Fíjense que esta reforma, podrían decir algunos, que es una reforma imperfecta o es una norma imperfecta, porque de estas normas que aprendimos en Introducción al Estudio del Derecho, de que hay una hipótesis normativa, hay una obligación, pero no hay sanción. Efectivamente, no impone ninguna sanción, aunque hay un capítulo especial y hay un artículo especial que en caso de incumplimiento a las normas del trabajo aplicará esa norma especial. Encontré una iniciativa de un senador del Partido Verde que buscaba con ese pretexto bajar la sanción genérica, y entonces eso hubiera implicado que costara barato violar los pocos derechos del teletrabajo. Hay otros temas que no me voy a detener porque ya el tiempo apremia, ya me lo ha dicho el moderador, y entonces solamente diré que hay grandes oportunidades, pero no hay que romantizar la reforma. La reforma tiene conceptos como el de desconexión digital, que no es otra cosa que el derecho al descanso. Bueno, está bien que el derecho al descanso por medio de desconectarte a través de las tecnologías. Bueno, pregunto, ¿este derecho al descanso de desconexión es exclusivo de los teletrabajadores? Pues no. Si no hubiera estado regulado como un concepto nuevo, ¿no lo hubiéramos tenido? Claro que sí. Entonces, lo que yo sugiero, y con esto concluyo, es que avancemos hacia una reforma del teletrabajo en la que podamos incluso países como Chile o otros países, y eso México no lo ha experimentado, hacer reformas a leyes, incluso generales, sobre un tema muy particular. Por ejemplo, Chile tiene ley sobre el despido, ley sobre esto, ley sobre el teletrabajo, y ahí podría aplicar todos los sectores y todas las condiciones. México ha optado por un sistema, un modelo de unicidad laboral, de unicidad normativa, en el que todo lo queremos regular en la ley federal del trabajo. Pero me parece que este es un tema que puede ser horizontal por el tema de protección de datos personales, el tema de derecho laboral e incluso temas de salud y de igualdad y de acceso a nuevas oportunidades como Internet y otras circunstancias. Aquí dejo mis comentarios y les agradezco mucho. Pues muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que muy puntual, muy interesante, y desde luego, así como propuso nuestro querido doctor, un evento para el trabajo solamente para plataformas tecnológicas, deberíamos hacer uno solo para teletrabajo, con todos los puntos que nos mencionaba Rodrigo Azucar y con los que tú has tocado. La verdad es que nos quedan muchas cosas que decir. Qué bárbaro. Y efectivamente es un tema inconcluso que tenemos que perfeccionar, ¿verdad? No nos podemos quedar con eso que se hizo inicialmente. Pues ahora tengo el privilegio de ceder el micrófono a este joven especialista del teletrabajo, Patricio Gleason Ruiz. Adelante, Patricio, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, para mí es un honor el poder estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Luis René Herrero, que ahora sí hizo favor de estar aquí a venir a escuchar a un servidor. Y sobre todo, para mí es un honor poder compartir con todos ustedes un muy breve espacio para platicarles de esto que es el teletrabajo. Como bien mencionamos, ya escuchamos una versión de la parte de Chile, escuchamos a un excelente amigo, Alfonso, y es importante para comentarles que no es la primera vez que tengo el honor de estar en una mesa con dos grandes especialistas en este ámbito de materia del trabajo. Pero entrando en tema y por temas de tiempo y hablando un poquito específicamente de lo que es el teletrabajo, tratando de ahondar para poder entrar a lo que es la norma oficial mexicana. Primero que nada, yo sí considero que existe una diferencia en lo que es el trabajo a domicilio y el teletrabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo a domicilio no se especifica y deja muy en claro que es cuando yo te doy los elementos, tú los realizas desde
tu casa, por ejemplo, yo te doy los chocolates, tú los envasas en tu domicilio y me entregas el empaque envasado completo. Y aquí en el teletrabajo marca ciertas diferencias y establece ciertas definiciones a lo que se entiende por teletrabajo, que nos habla de los mismos elementos de existencia de una relación de trabajo que ya los conocemos, que es parte de la reiteración que, como bien criticaba Alfonso, que es el trabajo personal subordinado, pero aquí nos habla que se realiza en un lugar distinto al centro de trabajo. Y entonces aquí tenemos una segunda definición de lo que es el centro de trabajo a el domicilio de trabajo, que si bien en un inicio la ley lo deja abierto, tratan, que ahí a lo mejor va una primera crítica mía, que es lo que trató de hacer el legislador es meter en una norma oficial mexicana, que las normas oficiales mexicanas, recordemos, son regulaciones de orden técnico, trata de perfeccionar aquellos huecos que no establecieron de manera correcta en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el capítulo especial de teletrabajo. Pero bueno, ya están ahí, veremos cómo tratan de imponer sanciones respecto de eso, porque para mi punto de vista llegan a ser inconstitucionales. Pero entrando un poquito al tema y tratando de basarlo en un punto, como lo mencionaba el doctor, desde el punto de vista práctico, creo yo que el primer conflicto que tenemos en el teletrabajo es la limitante que establece la misma legislación al decir que cuando no se exceda más del 40% de las actividades de teletrabajo, no encuadramos en el supuesto del capítulo especial y nos regresamos a las condiciones generales que nos marca la legislación laboral, ¿no? Y ahí muchos de ustedes no me van a dejar mentir que ese es el primer elemento que en la práctica hoy en día la mayoría de los patrones que utilizan este elemento están utilizando, que es laboramos 2 días desde casa y 3 días presenciales. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde una jornada de trabajo de lunes a viernes, teniendo 2 días de descanso, estamos laborando el 60% en las instalaciones de la empresa y un 40%, es decir, estamos en la línea desde mi domicilio. Por lo tanto, me quito las obligaciones como patrón que me establece la legislación laboral y ahora la norma oficial mexicana, que como veíamos la publicó o se publicó en el Diario Oficial el día 8 de junio y entra en vigor 180 días después. Hoy en día estamos en ese periodo, es decir, entraría en vigor el día 5 de noviembre de 2023. No quiere decir que muchos de los elementos que ya están y que menciona la misma norma oficial mexicana no los tengamos que cumplir, porque recordemos que el capítulo especial que marca la Ley Federal del Trabajo ya está vigente y las obligaciones tanto del patrón como del trabajador ya son vigentes. ¿Desde cuándo? Desde que se publica la reforma el 11 de enero de 2021. Continuando con esto y volviendo al tema del 40%, ¿qué sucede con esto? Que dentro de las obligaciones que nos marca tanto la Ley Federal del Trabajo como la norma oficial mexicana, nos establece tener, como bien mencionaba Alfonso, tener un listado de los trabajadores que tenemos en el capítulo de teletrabajo, donde tengamos los datos generales, pero en la ley nos hablaba de qué, de que en el domicilio que eligiera el trabajador. En la norma oficial mexicana ya nos establece una limitante para efectos de que pueda el patrón autorizar o no que se preste el trabajo en el domicilio del trabajador si éste no cuenta con un listado de verificación para efectos de proteger las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo para específicamente el capítulo de teletrabajo. Y se hace un listado, ¿por qué? Porque parte de lo que busca la norma oficial mexicana es prevenir esos riesgos. Y nos habla específicamente de 2 riesgos que nos habla la norma, que es los riesgos ergonómicos, que nos habla sobre todo de lo que es la parte de la ergonomía de las sillas. ¿Por qué? Porque si bien no es una reforma que viene relacionada y viene anterior a lo que fue la pandemia, como bien nos menciona Alfonso, en realidad muchos
de nosotros vivimos esta circunstancia en la pandemia y muchas personas tuvieron que trabajar no desde una silla cómoda como esta que nos hacen favor de prestarnos el día de hoy, sino trabajaban desde la silla del comedor en la práctica, que en realidad no es una silla en la que sea factible, en la que podamos estar 8 horas sin tener un dolor de espalda, sin tener, que en realidad se vuelven sí enfermedades de trabajo derivado de las distintas posturas, que son cuestiones técnicas que menciona la norma oficial mexicana para efecto de esos riesgos de prevención en la parte ergonómica. Y la otra, la parte de los riesgos psicosociales, que bien, si bien la tenemos regulada en otra norma oficial mexicana, que es la norma 035, nos menciona aquí algo que hemos visto y que está sucediendo hoy en día y que de igual manera en la parte práctica, muchos departamentos de talento humano, recursos humanos, como le queramos llamar ahora, se está viendo que muchas personas que se encuentran aisladas en su domicilio empieza a haber otro tipo de conflictos por el aislamiento en casa sin tener un mayor contacto, y son cuestiones que de igual manera dentro de los puntos especiales nos marca la norma oficial 037. Pero entrando entonces un poquito y tratando de resumir lo que nos marca la norma, nos reitera un poco de igual manera a lo que marca la ley, que son las obligaciones del patrón, nos marca las obligaciones de los trabajadores y nos habla específicamente de dos cuestiones, que es trata de regular cuestiones de seguridad y salud en el trabajo en una norma oficial mexicana, cuando en realidad esta obligación, los especialistas conocemos que los artículos 73 y 123 de la Constitución establecen al Congreso la obligación de regular cuestiones de trabajo y no en una norma oficial mexicana. Dentro de estas cuestiones, y para no seguir la parte crítica, que por más que trato de no criticar muchas cuestiones, salen a la luz en estas circunstancias. Dentro de las obligaciones del patrón, como les comentaba, está el tener el listado de las personas, y dentro del listado de las personas, además de los datos generales, el domicilio de trabajo, tenemos que tener el equipo y o herramientas de trabajo que le proporcionamos a los trabajadores para efectos de ¿qué? De que realicen este tipo de actividades. Nos establece ahora una obligación adicional de tener una política de teletrabajo, la cual la misma norma nos da una propuesta de política, nos da la obligación de informar a los trabajadores respecto a ¿qué? De los riesgos que les acabo yo de comentar en cuanto a los riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Establece la obligación al patrón de verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el domicilio del trabajador. Pero establece la limitante de que no es que el trabajador de manera obligatoria me tenga que permitir el acceso a su domicilio. Da la facultad al trabajador de decir, yo no quiero que entren a mi domicilio, pero sí le establece la obligación al trabajador de proporcionar al patrón los elementos y un listado de verificación en el cual se cumplan con los elementos mínimos indispensables para poderse prestar este capítulo o este trabajo en esta modalidad de teletrabajo. Y entonces, en eso de hablar de requisitos mínimos indispensables, entramos a esa limitante de que, ¿qué pasa en aquellos casos donde no hay internet o donde no tiene la gente el espacio necesario? Porque si nos entramos a leer por completo la norma, me habla que cuando menos la gente debe tener 2 metros cuadrados para poder prestar sus servicios en teletrabajo. Y en realidad, ¿qué sucede? A lo mejor hay gente que no tiene esos 2 metros cuadrados y aún así presta el servicio, y no por esto no quiere decir que no pueda prestar el servicio en esta modalidad de teletrabajo, ni que esté incumpliendo el trabajador. Y entramos a muchos ámbitos, ¿no? ¿Qué sucede en aquellas empresas que económicamente no tienen los elementos para tener unas oficinas y prestar el servicio? La regulación nos establece que aquí la obligación toda es del patrón. Entonces, hay que cuidar muchos de estos elementos. Dentro de las obligaciones que nos marca, nos continúa estableciendo para el patrón, es el tema de capacitar a los trabajadores, que bueno, es parte de esa reiteración que ya teníamos, que nos establece la misma legislación. Establecer el mecanismo de reversibilidad
y contar con mecanismos de atención que van más relacionados al riesgo psicosocial, que son cuestiones de violencia intrafamiliar, que se dio mucho, sobre todo en la pandemia, cuando en realidad nos conocimos, o muchos de nosotros realmente conocimos a nuestras parejas. Dentro y continuando con el tema de las obligaciones, están las obligaciones de los trabajadores, el tema de otorgar las facilidades al patrón para el tema de la comprobación física, cumplir con la política de teletrabajo, informar cualquier alteración, resguardar y conservar los equipos, pero no solamente resguardar y conservar los equipos, sino también el proteger la información confidencial de la empresa. Porque ¿qué sucedió en la práctica y sucedió en la pandemia? Y yo les puedo platicar de N cantidad de casos que con la misma computadora del papá los niños hacían la tarea. Y entonces, ¿qué crees? Que sin querer se le cayó la leche al niño, entonces ya no me sirve el equipo de cómputo. Y entonces, cóbrasela. A ver, espérame, ¿cómo que le cobras? El equipo vale 40,000 pesos porque tuvo la suerte que le dieran una excelente computadora y él gana 10,000 pesos. Bueno, pues también recordemos que el artículo 110 me dice el monto máximo que le puedo descontar al trabajador y en pagos. Pero hay muchos elementos que no quedan bien regulados, que no quedan bien establecidos en lo que es nuestra legislación laboral, ni en la misma norma, como este tipo de circunstancias y como las reiteraciones en cuanto a la ley de protección de datos personales en posesión de los particulares, que lo menciona aquí la norma oficial mexicana, ¿no? Nos habla de que tenemos que informar por escrito los trabajadores al patrón si vamos a cambiar de domicilio y o en su caso deja abierta la posibilidad de que el trabajador tenga no solamente un domicilio, si pueda tener 2 domicilios donde va a prestar sus servicios, pero con la disposición y con la obligación de que ambos domicilios se encuentren verificados y validados de acuerdo a la norma oficial mexicana por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Y dentro de estas cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, como les mencionaba, se busca evitar los riesgos en estos 2 ámbitos y en el tema de capacitación y adiestramiento. Y hay un punto importante que a mí me gusta mucho platicar, que es el tema del apoyo económico que tiene la obligación de dar el patrón al trabajador, derivado del teletrabajo para efectos de que de la parte proporcional de las tecnologías de la información y en su caso del Internet, que ya la norma oficial mexicana me habla específicamente que va relacionado al Internet, y la parte proporcional correspondiente al gasto de la energía y las cantidades, que es una de esas obligaciones que los patrones están tratando de evadir al decir, no laboras más que 2 días en tu casa y entonces no estoy obligado a dar este tipo de equipos o este tipo de pagos porque no encuadro en este supuesto. Dentro de este pago, muchos aspectos se dieron a luz de si integra o no integra salarios, si integraba o no para efectos de Infonavit, cómo te lo doy, que entran temas que especialistas en seguridad social, como la doctora no nos va a dejar mentir, que el artículo 27 de la ley de seguridad social me dice, oye, hay pagos que integran y no integran salario, y uno de ellos en el artículo 27, fracción primera, me dice las herramientas de trabajo no integran. Entonces, esta es una herramienta de teletrabajo, te lo doy como una herramienta de teletrabajo, y cómo lo documento, cómo lo establezco en el CFDI, porque llegamos, o lo que vivimos en la práctica fue que los contadores me decían, ¿qué crees? No lo puedo hacer deducible si el pago del proporcional de electricidad del trabajador no está a nombre de la empresa. A ver, espérame, simplemente con el simple hecho de estar en una ley, es una obligación que tenemos que cumplir y es deducible. Pero muchos elementos nos encontramos y es parte de lo bonito de esto, de que el derecho del trabajo cada vez se va dignificando más y que cada vez se van dando cuenta que es tan importante el derecho del trabajo que lo encontramos en todos lados y está relacionado con todos los ámbitos. No solamente seguridad social, no solamente materia fiscal, sino con muchísimos ámbitos está relacionado el trabajo, que al final pues, llegamos a ser un derecho humano. Y por último, para no quitar más tiempo, porque ya nos excedimos dentro de esto, yo quiero llegar a la conclusión y comentarles a ustedes que si bien hay muchos elementos importantes que pudieran ser mejorados en lo que es nuestra legislación laboral, como lo es en la norma oficial mexicana, queda mucho en nosotros como abogados, como especialistas, el que tratemos de que los patrones cumplan
con estas obligaciones y que en realidad se le den a los trabajadores los derechos que establece la legislación y las normas en su caso, y no vayamos más al ámbito de ayudarles a decir el cómo no cumplir, ¿no? Como estas cuestiones del 40%, que nada más ahí como a detalle, ¿qué pasa? Aquellas personas que están en ese ejemplo del 40%, que trabajan de lunes a viernes, pero su contrato me dice que es de 48 horas y que en términos del artículo 59 adelantan las horas del sábado o del lunes a viernes. Hay cuestiones que ahí ya excederían de ese 40% y en realidad generaría ciertas obligaciones. Con esto, agradezco este tiempo, este espacio y espero no haberlos aburrido con este tema. Muchas gracias y sería todo de mi parte. Ahora, y considerando que quedaron algunas cuestiones en el tintero y que de alguna forma, pues, estamos obligados pues, no dejar títere sin cabeza, propongo que en lugar de acudir a estas preguntas que se acostumbran en este medio en este evento, pedirles a los participantes que en primera fase hagan algunos comentarios sobre su participación, pero también sobre la participación de los otros participantes, pensando que puede haber alguna alusión a algún tema en el que no estuvieron de acuerdo, o si quieran proporcionar alguna información adicional. Espero que todavía se encuentre Rodrigo conectado. Rodrigo Azucar, ¿se encuentra conectado todavía? Sí, está conectado. Adelante, Rodrigo, tienes 3 minutos Súper. para, 3 minutos, a ver, decir ¿qué todo lo que entregamos en 3 minutos? tengas de decir. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas que uno podría de alguna forma también ir planteando y creo que es relevante sea. Primero, claro, yo no me voy a referir un poco del modelo, los problemas prácticos que de alguna forma están teniendo, que me parece por lo demás muy interesante también como ustedes lo presentan en el caso mexicano. Pero sí yo creo que unos temas que incluso a propósito de unas preguntas que estaba acá, seguía con atención también el debate, que hablan del cuál es su opinión respecto que más bien era para el licenciado Patricio, ¿no es cierto? Respecto al derecho a la conexión, creo que yo creo que me gustaría quizás ahondar un poquito en ese tema. Yo creo que hay que avanzar en la configuración del derecho de la conexión. Se ha hablado de esto que es mucho, un derecho nuevo, un derecho eh, novedoso. Yo creo que tiene poco de nuevo, ¿no? Como decía José Alfonso hace un momento, es parte del derecho a descanso. Yo creo que es un derecho que está implícito dentro del derecho a descanso que tienen los trabajadores, a no ser requerido, a no ser molestado, a no ser instado a trabajar en esos tiempos de trabajo. Entonces, de alguna forma, yo creo que hay que ir avanzando, insisto, a nivel de interpretación, a nivel también en estos mismos espacios, no solamente esperar una legislación que nos venga a resolver el asunto. Y desde ese punto de vista, insisto, uno podría plantear, y ahí también lo hemos planteado en otros foros, que este derecho a desconectarse del trabajo es un derecho que tienen todos los trabajadores en sus periodos de descanso, a desconectarse de los asuntos laborales, a no ser instado a trabajar o ser requerido por cualquier medio, especialmente por medios digitales o electrónicos, ni ser obligado a contestarlo, no pudiendo tampoco sufrir represalias de ningún tipo. Y desde ese punto de vista, insisto, yo creo que aquí hablamos de que esto es parte del derecho a descanso, como para que una persona vaya a descansar, se le tiene que pagar sus remuneraciones de manera íntegra, mantener el pago de las remuneraciones. Yo creo que para que una persona pueda descansar, efectivamente tiene que respetarse estos derechos de descanso, insisto, y eso implica desconectarse de asuntos laborales, no ser instado a trabajar, no ser requerido por cualquier medio, especialmente por medios digitales, ni que sea obligado a contestarlo. Y obviamente que esto no tendría que tener ningún tipo de represalia de ningún tipo. Son los mismos problemas, ¿cierto?, que hemos tenido proceso del descanso, pero con distintas soluciones y yo creo que la novedad acá viene dada claramente por la tecnología y por el teletrabajo que de alguna forma se ha ido también planteando en los distintos escenarios, los distintos espacios. Ahora, también a propósito del derecho a la desconexión, insisto, yo creo que es uno de los temas, insisto, uno de los grandes problemas que planteó el teletrabajo en la pandemia y que de alguna forma también se presenta como desafío para adelante a propósito de la conciliación de la vida personal y trabajo. Creo que, y con eso ya concluyo estos 3 minutitos que me concedieron, creo que va más, por un lado, va más allá del teletrabajo,
¿cierto? Y va más allá de cualquier legislación y cualquier regulación, porque, por ejemplo, me tocó también hacer un estudio sobre el tema para el Centro de Política Pública de la Universidad Católica, de la que trabajo yo, y lo que de alguna forma uno concluye es que no bastaría con que, por ejemplo, una empresa que a las 6 de la tarde cerraba los servidores, lo daban de baja y todo lo que uno mandara se mandaba al día siguiente. Son soluciones que vienen muchas veces desde arriba de la legislación, que no tienen en cuenta mucho la operación, entonces también es parte muy importante el tema de la relación laboral y cómo las empresas con los sindicatos, con las organizaciones sindicales pueden ir avanzando, como surgió el derecho a descanso. Si el derecho a descanso no hay que olvidar que surgió de acuerdos colectivos, ¿cierto? Donde se fueron incorporando y esto se fue dando vuelta y hoy día están muchas normativas, esto a nivel en Europa, con distintas empresas, ¿cierto? Volkswagen, etcétera, hay varias empresas que fueron pioneras en el asunto y que creo que es importante volver a ese origen porque qué mejor que las partes, insisto, puedan buscar soluciones a estos problemas en un plano de igualdad como sí lo hace el espacio, la esfera colectiva propia de un espacio de diálogo social también. Muy agradecido, Rodrigo, por tus comentarios. Le cedo el uso de la palabra a José Alfonso Aparicio para que tome la oportunidad de hacer estos comentarios. Adelante. Hola, hola, ya. Muchas gracias, ya estoy mejor de la garganta. A ver, realmente se quedan muchos temas por decir. La parte colectiva me parece muy importante y la conecto con la parte de mi querido amigo Rodrigo, porque justamente creo que una oportunidad para mejorar, digamos, estos espacios grises se encuentra precisamente en la autorregulación, en la negociación, y creo que ahí hay una gran oportunidad. Creo que va a haber una mesa de compliance y bueno, quizás ahí cabría el comentario. Adicionalmente, quiero hacer un comentario que se me quedó al aire y voy a ser brevísimo respecto del 330A. Y esto viene en conexión con lo que menciona el compañero que pertenece a la organización de repartidores que habló en las mesas anteriores y que tiene que ver con la redacción o con el texto expreso. Esto no necesariamente coincide en todos mis colegas, pero así como hice una crítica muy grande a las ausencias o debilidades de la reforma, creo que hay una oportunidad. Es algo extrañísimo. Según yo, es una opinión personal, no he visto que alguien la comparta, pero me parece un tema a explorar. El 330A tiene una definición. La definición dice que se considera teletrabajo o es teletrabajo cuando se utiliza primordialmente las tecnologías de la información y comunicación y subrayo para el contacto y mando, subrayo, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. En la doctrina podríamos definirlo de otra manera, pero aquí la redacción expresa es que el teletrabajo es para, me estoy pasando un poquito y ya casi concluyo, para el contacto y mando. Es decir, el uso de tecnologías es solo para el contacto y mando. Y entonces, con ello, con el contacto y mando, podemos decir que el teletrabajo no es el trabajo que se hace fuera, deslocalizado de un centro de trabajo con tecnología, sino que se puede hacer manualmente, puede parecerse al trabajo a domicilio, lo de las manufacturas y demás, nada más que el contacto y mando es por medio de tecnología. Y se parece un poco o un mucho al trabajo en plataformas. Yo creo que la regulación del trabajo en plataformas y nominada, podríamos llamarla así, está prevista en este nuevo artículo, el 330A. Y así lo podríamos defender en juicio, diciendo que es un trabajo deslocalizado que recibe dirección y mando por un algoritmo, por una empresa, etcétera, por medio de tecnología. Bueno, hasta aquí dejo las conclusiones y digo que la cifra que me faltó hace un rato es que 60.6% de personas de los hogares en México contó con acceso a Internet. Es decir, hay casi un 40% que no tiene acceso a Internet. Es un tema a reflexionar para no romantizar el uso de la tecnología en nuestras condiciones actuales. Muchas gracias.
Patricio, tienes 3 breves minutos para añadir lo que tú desees. Sí, muchas gracias. Y para concluir un poquito y tocando lo que mencionaba Rodrigo, sobre todo en cuanto al derecho de desconexión, yo concuerdo con lo que se ha mencionado en la mesa el día de hoy, que el derecho a desconexión no es más que el derecho al descanso que se tiene como trabajador, pero sí me es importante comentarles que tenemos que también entender que parte de la jornada se entiende como el tiempo en el que yo como trabajador estoy a disposición del trabajador. Y entonces, mi pregunta, y la dejo aquí con ustedes, ¿cuántos de nosotros no estamos a disposición hoy en día en los distintos grupos de WhatsApp en horarios 11, 12 de la noche, 1 o 2 de la mañana me han llegado mensajes donde, oye, me falta este tema? ¿Cuántos no estamos a disposición y cuántos de estos casos no hemos visto en la práctica que si no contestó el trabajador en su momento, el patrón, sancionanlo, levantan el acta administrativa? Oye, cuidemos nosotros y establezcamos nosotros como abogados esa obligación y ese derecho al descanso que tenemos cada uno de nosotros, y a su vez también apliquémoslo porque también a lo mejor nosotros no cumplimos con esas disposiciones. Pero entrando justo a ese tema, no es más que ese derecho al descanso, el derecho a la desconexión, y no solamente es de la computadora, sino también al hablarnos de tecnologías de la información, nos habla de equipos, software, aplicaciones, etcétera, donde entran inclusive, yo les diría, los teléfonos. Con esto dejo aquí mi participación y agradezco y reitero nuevamente el agradecimiento tanto al doctor como al Instituto de Investigaciones Jurídicas por este espacio, y para mí ha sido un honor poder estar con 2 grandes amigos en este. Gracias. Bueno, me he estado mordiendo la lengua porque, como ustedes saben, una de las cosas que me apasiona en esta vida, bueno, aparte del mezcal, es precisamente el teletrabajo que hace que mi corazoncito lata. Y solamente voy a abusar de esta oportunidad que ya me dieron y que ya me tengo aquí el micrófono, no me lo han apagado, para decirles a los compañeros que vienen a presenciar este importante evento y que tiene que ver con el trabajo en plataformas tecnológicas, que desde mi perspectiva es un tema más complejo que las definiciones de relación de trabajo que viene en nuestro artículo 20, de estos sujetos de trabajador, de patrón. Nuestra legislación está anticuada, no está actualizada. Hay temas muy finos que sí están, por ejemplo, en el capítulo especial del trabajo a domicilio, como la ajenidad, como estar incorporado al negocio de alguien más. Y hay otros temas importantísimos que tienen que ver cómo determinar la existencia de este vínculo. Creo que nuestras autoridades de seguridad social, que deberían de ser las garantes de este derecho a la salud, han sido muy tibias. Esta parte donde se reunieron con los proveedores del servicio y con los empresarios del servicio sin escuchar a los trabajadores, yo creo que fue un error enorme. Yo sí creo que el trabajo en plataformas es un trabajo que no es independiente, que es subordinado, y no lo digo por mí mismo, lo digo por todas las sentencias globales de Inglaterra, de Francia, que se han dado en muchos países en Sudamérica y que han reconocido esto. La excepción, Brasil, que vamos a decir que es el frijolito en el arroz, pero yo estoy convencido que es así. El tema es un tema político-económico, en el que algunas autoridades laborales opinaron que tendría que verse el modelo del negocio y cuidar que no se fueran de México. Ya vimos en la práctica que en algunos lugares, algunas de estas prestadoras de servicio de plataformas como los riders, como Rapid, etcétera, de alguna forma sí se fueron de los lugares donde se determinó la existencia de trabajo subordinado, pero en otros no, y en otros regresaron. Entonces yo creo que hay cierta tibieza para no cumplir con esta obligación de que haya un trabajo digno. Acuérdense que si el trabajo no es digno, de alguna forma hay que acudir y convertirlo en digno. Eso es cuanto, no teman. Y finalmente, uno de los temas finísimos del teletrabajo es el derecho a la desconexión tecnológica, que también está en el trabajo presencial. El gran defecto de nuestra legislación es que no abordó estos detalles que nos comentaba precisamente Rodrigo Azocar, en el sentido de que nuestra legislación no previó
estas circunstancias de contacto, de no contacto y de las consecuencias, más las sanciones en las que puede incurrir. ¿Por qué en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en otros países, el patrón no infringe este contacto? Porque le cuesta muchos miles de euros o muchos miles de marcos o de dólares o la moneda que sea. Y la otra, pues sí hay una inspección de trabajo eficaz que persigue esas conductas. Es cuanto. Le agradezco muchísimo al doctor dejarme participar en esta mesa, porque de otra manera, pues no me hubiera divertido tanto. Gracias, Luis René. Es un privilegio estar aquí en el instituto y desde luego en este evento tan importante organizado por ti, y doy por concluida esta mesa. Muchas gracias.